Gracias. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad esta noche, continuando con el contenido de nuestro programa. Luego, pues, del receso que tuvimos por los exámenes y por otras situaciones. Antes de iniciar con el tema de esta noche, pues, dos informaciones. Una es que por favor tomen nota los compañeros que presentaron solicitud dentro del plazo que establece la normativa de examen extemporáneo y que hayan justificado su incomparecencia. Lo vamos a realizar el día de mañana a las 16:30 horas, a partir de las 16:30 horas, en el edificio S7, segundo nivel, cubículo 205. Por favor, los compañeros que presentaron su solicitud en tiempo y justificando su ausencia. La otra información es que, por favor, hay que darle lectura a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley del Servicio de Defensa Público Penal, porque vamos a hacer una comprobación de lectura sobre esas dos leyes o un trabajo. El día jueves yo les estaré confirmando cuál de las dos opciones vamos a realizar, así como la fecha de entrega del trabajo o la fecha en que se va a realizar la comprobación de lectura. Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley del Servicio de Defensa Público Penal. Tomen nota de ello, por favor. Bien. Continuando entonces con el programa, hoy pues, nos corresponde hablar sobre uno de los puntos contenidos en el mismo. Sin embargo, antes de iniciar con el tema, pues hemos compartido en la presentación, en la primera lámina, el artículo 8 que habla del postulado 8 del Código de Ética Profesional de Guatemala, que se refiere a la eficiencia y hace una exhortación tanto al abogado como a los estudiantes a que pues hay que investigar, hay que estudiar de manera constante y permanente. Pues eso coayuva, eso contribuye no solo a la formación como estudiantes, sino también como futuros profesionales. Pues en el ejercicio de la profesión, pues hay que estar actualizado no solo en la ley, sino en doctrina, en jurisprudencia, etcétera, etcétera. Entonces, para que reflexionen respecto a este postulado, pues compartimos ese postulado, valga la redundancia. Bien, en esta noche, pues vamos a hablar sobre los sujetos procesales. Indudablemente que el proceso penal, para que pueda materializarse, para que el proceso penal se lleve a la práctica, es necesario, es imperativo la existencia de personas que le den vida a ese proceso penal. Es imperativo que existan protagonistas que desarrollen ese proceso penal. Porque si no existen sujetos o personas que intervienen en un proceso penal, pues el proceso penal sería inerte, no tendría vida. Existiría en el Código Procesal Penal, pero sería una letra muerta. Y para que este proceso penal se lleve a la vida práctica, se surja al ámbito jurídico y pueda el proceso penal iniciarse, desarrollarse y culminarse, pues necesariamente tienen que haber personas que dinamicen, que desarrollen ese proceso penal. Y es lo que se conoce como sujetos procesales. En términos muy generales, en términos muy amplios, se puede decir que los sujetos procesales son las personas que intervienen o participan en un proceso penal. Por supuesto, cada quien con la función que de conformidad con la ley le corresponde. ¿Ya? Entonces, el enfoque que vamos a darle
a este tema es precisamente desde el ámbito del derecho o del proceso penal. Sin embargo, pues definitivamente tenemos que tener nociones o tenemos que tener conocimientos elementales o esenciales o básicos de qué es un sujeto procesal. Y en ese sentido, pues el sujeto procesal puede analizarse, puede enfocarse desde dos puntos de vista. El primero, desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista general. Y en ese sentido, pues sujeto procesal se dice que es toda persona que tiene una relación y participación en un proceso. En un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso administrativo, en un proceso de menores en conflictos con la ley penal, etc. Por eso es que es desde el punto de vista amplio. Porque desde el punto de vista amplio, sujeto procesal es cualquier persona que tenga un interés directo y personal en un proceso, ya que puede ser de la materia que yo mencioné. Pero nos interesa analizar el sujeto o los sujetos procesales desde el ámbito del proceso penal, que es lo que realmente nos incumbe analizar o estudiar. Y en ese sentido, desde el punto de vista del proceso penal, el sujeto procesal, según la primera definición, a la cual le va a dar lectura Andrea Ramírez, por favor, se nos apoya dándole lectura a la primera definición. Bueno, por lo visto, Andrea Ramírez no está conectada. Entonces, dice que desde el punto de vista del proceso penal, son aquellas personas jurídicas, individuales o colectivas que intervienen en el proceso penal, surgiendo entre ellos derechos y obligaciones. Dentro del proceso penal, no necesariamente el sujeto tiene que ser únicamente la persona humana o la persona jurídica individual, sino que también puede ser una persona colectiva, una persona jurídica abstracta, como las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, etcétera, y cualquier, digamos, agrupación de personas que sean víctimas de la comisión de un hecho delictivo. Por eso es que se dice que el sujeto procesal es toda persona jurídica, individual o colectiva que interviene en el proceso penal, surgiendo entre ellos derechos y obligaciones. Es decir, cada sujeto procesal que participa en el proceso tiene derechos y también tiene obligaciones. Y cada quien va a defender sus derechos e intereses. Y por eso se dice que entre ellos surgen derechos y también obligaciones. Luego, la segunda definición señala que son los sujetos que impulsan el desarrollo del proceso penal, ejerciendo los derechos y obligaciones que la ley les confiere. Definitivamente, el sujeto procesal que interviene en un proceso penal, si pensamos en el sindicado o en el imputado, la persona contra quien se endereza la acción penal, o la persona a quien se le atribuye o imputa la comisión de un hecho delictivo, pues va a ejercer su derecho de defensa por sí mismo o a través de su abogado defensor. Ahí prácticamente él está ejerciendo sus derechos, pero al mismo tiempo tiene obligaciones. Y esas obligaciones, pues, es actuar de conformidad con la ley, solicitando, promoviendo, ejerciendo los derechos, respetando los derechos de los otros sujetos procesales y sobre todo
haciendo sus peticiones de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, una de sus obligaciones es sujetarse a lo que la ley establece. No solo de derechos se trata, sino también de obligaciones. Con estas dos definiciones, prácticamente dejamos sentado lo que es un sujeto procesal desde el punto de vista del proceso penal. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Bien, dentro de la Gerson Miguel. Buenas noches, licenciado. Mire, disculpe Sí, la pregunta. En colectivas también entraría lo que es sindicatos. Exacto, sí. Así es. Muchas gracias. Sí, puede entrar un sindicato, como les decía, una asociación civil o mercantil, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa, un sindicato, etcétera, etcétera. Dentro del proceso penal se conocen dos tipos de sujetos procesales. En primer lugar, encontramos los sujetos procesales esenciales o principales. ¿Y por qué se les llama principales o esenciales? Porque son sujetos que no pueden dejar de existir para que el proceso penal se concretice o se materialice. Por eso se dice que son aquellos cuya existencia es necesaria o indispensable para que el proceso penal se materialice, es decir, se produzca la relación jurídico-procesal entre los sujetos que intervienen en el mismo. Dentro de los sujetos procesales principales encontramos, en primer lugar, a la víctima, agraviado u ofendido, al Ministerio Público, al sindicado, al abogado defensor y al juez o tribunal. Estos personajes, estos sujetos, no pueden faltar en un proceso penal. El proceso penal no podría desarrollarse si no existe un sindicado a quien se le atribuye un hecho delictivo. No puede existir el proceso penal si no existe una víctima que es la persona afectada por ese derecho, por ese delito. No existe un proceso penal si no existe un ministerio público que investigue, que acuse. No puede existir el proceso penal si el sindicado no cuenta con abogado defensor. Y tampoco podría desarrollarse el proceso penal si no existe un juez o tribunal ante el cual se diligencia y se tramite ese proceso penal. Por eso son indispensables, son esenciales, porque su ausencia impide el desarrollo del proceso penal. ¿Estamos claros con esto? Sí, licenciado. Gracias, Diana. Bien, entonces vemos pues que se establece una clasificación. Más adelante pues vamos a ver lo que son los sujetos procesales no esenciales, no indispensables. Entonces, pero para ser sujeto procesal dentro del proceso penal hay que reunir requisitos, hay que reunir formalidades, y esas formalidades o esas facultades que permiten participar o intervenir en el proceso penal, en primer lugar tenemos la legitimación procesal y luego la capacidad procesal. En cuanto a la legitimación procesal, se dice que es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. Es decir, que para poder actuar dentro del proceso penal
este sujeto tiene que estar legitimado de conformidad con la ley. Es decir, que debe tener condiciones idóneas para que la persona pueda ser parte en ese proceso penal. O en otro sentido se puede también decir que la legitimación procesal consiste o es el derecho o interés que debe tener una persona para actuar en ese proceso penal, defendiendo sus derechos o intereses que la ley le otorga o le concede. Por ejemplo, el Ministerio Público está legitimado para actuar en el proceso penal. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, es la institución, entre otros fines que tiene, es la institución responsable de la investigación y persecución penal de los delitos de acción pública. Entonces la ley lo legitima, la ley lo faculta para que pueda intervenir en el proceso penal. El sindicato, pues está legitimado también porque es la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo y tiene que ejercer su derecho de defensa ante la imputación que le formula el Ministerio Público. La víctima, pues también está legitimada procesalmente para actuar en el proceso porque es la afectada personal y directamente, es quien sufrió el daño o perjuicio consecuencia del delito. El juez, pues siendo también de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, está facultado para juzgar y ejecutar lo juzgado. También tiene legitimación procesal. Y así sucesivamente, pues todos los que intervienen en el proceso tienen que estar legitimados. Por eso se dice que es la aptitud legal, porque la ley los faculta, la ley los respalda para que puedan accionar en el proceso penal. Pero no basta tener una legitimación para ser parte de un proceso penal, sino también hay que tener capacidad procesal. Y cuando hablamos de capacidad procesal, pues nos estamos haciendo referencia a la aptitud, ¿ya? Para comparecer en un juicio y poder realizar dentro de ese juicio actos procesales. Es decir, que la persona esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles para poder actuar dentro del proceso penal. Es decir, estar, digamos, en ejercicio de sus funciones mentales y volitivas para tener esa capacidad. Por ejemplo, un menor de edad que es víctima de un delito, él tiene legitimación procesal porque es afectado, es víctima, pero no tiene la capacidad procesal porque es menor de edad. Entonces, para poder actuar dentro de ese proceso penal, tendrá que hacerlo a través de su representante legal, de su tutor, de su guardador o la persona que tenga la patria potestad o la tutela de ese menor de edad o un incapacitado. Un incapaz que no puede valerse por sí mismo, pero que ha sido víctima de un delito, pues tiene la legitimación para actuar, pero no tiene la capacidad. Tendrá que hacerlo a través de su representante legal, de su tutor, de su guardador, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros, señores? ¿Preguntas o dudas? Disculpe, licenciado, o sea, en de capacidad procesal, entonces, yo entendí que tiene que estar como cuerdo para valer sus derechos, o en sí tiene que ser como, sí, es una persona que... Si es una persona incapacitada porque ha sido declarado interdicto o porque tiene capacidades especiales que no puede valerse por sí mismo dentro del proceso penal, pero que ha sido víctima de un delito, puede actuar a través de su representante legal. Ah, ya. Gracias.
Lick, buenas noches. En este entraría por ejemplo, el Instituto de la Víctima. Exacto. Podría ser el Instituto de la Víctima o cualquier otra, la Procuraduría General de la Nación también podría ser. El Instituto de la Víctima, pues es de reciente creación, no sé, tendrá como unos 3, 4 años de haber iniciado sus labores. Y precisamente una de sus funciones es asistir a la víctima a través de sus abogados, porque en muchos casos la víctima no tiene los recursos para pagar abogado, o bien sea un menor o un incapaz, pues que puede acudir a la oficina de atención a la víctima para que le presten la asesoría legal pertinente y pueda actuar dentro del proceso. No sé si eso satisface su pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, entonces hablemos de la víctima como un sujeto procesal principal. ¿Y qué es la víctima? Pues su fundamento lo encontramos en el artículo 116, 117 al 124 del Código Procesal Penal. ¿Y qué debemos entender por víctima? Pues es la persona o entidad que resulta agraviada o afectada directa o colateralmente por la comisión de delito o falta. Es decir, que cuando la afectación es directa es cuando en forma personal se afecta a la persona. Por ejemplo, un delito de robo, la persona a quien le robaron objetos o bienes, pues es la víctima directa. Y la víctima colateral es cuando, digamos, por ejemplo, un delito de homicidio. La víctima directa, pues la persona a quien se le privó de la vida. Y la víctima colaterales serían sus parientes o familiares como víctimas colaterales, que también son afectadas por la comisión de un delito o de una falta. ¿Alguien me pudiera apoyar con la lectura del artículo 116 y 117, por favor, del Código Procesal Penal? Yo, licenciado. Por favor, Victoria. Sí, artículo 116 dice: en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar cuando lo considere la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios del fiscal del proceso. Muchas gracias, Victoria. Bien. Cuando veamos lo relativo a los sujetos procesales no esenciales, vamos a hablar del querellante adhesivo. Y pues ahí vamos a profundizar más los conocimientos al respecto. El artículo 117 se refiere a lo que es el agraviado o víctima.
Y pues también ese artículo se refiere a los derechos que tiene el agraviado o víctima sin necesidad de constituirse como creyente adhesivo. Si alguien pudiera apoyarme también con la lectura del artículo 117, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Le leo el artículo 117. Por favor. Artículo 117, agraviado. Este código denomina agraviado. Número 1, víctima. Se entenderá por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge o a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Número 2. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima, a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. Ese ya está derogado. Sí, está derogado, dice. Perdón. 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y número 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de las asociaciones se vinculen directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene derecho a, literal A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, literal B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Literal C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que impliquen clausura o extinción de la persecución penal. Literal D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. Literal E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Literal F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Literal G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo, para el efecto, realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Muchas gracias, Alfonso. Bien, claramente el artículo 117 establece algunos, porque hay otros derechos que durante el desarrollo del Código Procesal Penal, pues también le asisten o corresponden a la víctima. Pero el artículo 117 expresamente que recoge, podríamos decir, los más fundamentales o esenciales, sin que eso implique que sean los únicos derechos que tiene la víctima dentro de un proceso penal. Pero podríamos decir que son los que más podrían concurrir en el proceso penal. Digamos, en cuanto a también el artículo 4 de la Constitución de la República, cuando habla del derecho de igualdad, pues señala que ante la ley todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, la víctima dentro del proceso penal, pues también tiene los derechos que el Código Procesal Penal le otorga, así como la Constitución y otras leyes en materia penal. Y no solo en materia penal, sino también otras leyes que de una u otra manera en un momento dado puedan tener relación con un proceso penal. Bien, en cuanto a la víctima,
Algunos juristas señalan que la víctima no debe ser considerada como un sujeto procesal esencial o indispensable, porque el artículo 19 de la Ley del Orden Judicial faculta que la víctima en un proceso penal pueda desistir, pueda renunciar a su derecho y no continuar como parte o como creyente en un proceso penal. Y que, pues, si existe o no existe la víctima dentro del proceso, de todas maneras el proceso penal sigue su curso, sobre todo si se trata de delitos de acción pública. ¿Ya? Por eso dicen que, pues, exista o no exista la víctima dentro del proceso, de todas maneras el proceso se desarrolla. Sin embargo, yo soy del criterio y por eso ubico a la víctima como sujeto principal, porque siempre en todo delito va a haber una víctima, sea una persona física individual o sea una colectividad, la sociedad, una comunidad, por ejemplo, en delitos contra el medio ambiente, en delitos contra el narcotráfico, que no necesariamente tiene que existir una persona o una institución la afectada, sino en este caso puede ser toda la colectividad, toda la sociedad la afectada. Entonces siempre va a haber una víctima de un hecho delictivo, renuncie o desista de continuar dentro del proceso penal. Pero si no hay víctima, podríamos decir que no habría delito, porque entonces ¿contra quién se cometió ese hecho delictivo? Tendrá que existir una víctima, sea una persona humana o una entidad. Entonces, sí, independientemente de que renuncie a su derecho, desista de su derecho, va a seguir siendo víctima, aunque ya no participe en el proceso penal, porque el hecho de que renuncie o desista de continuar en el proceso penal no le quita el daño y perjuicio que le provocó el hecho delictivo. Por lo tanto, entonces, a mi criterio, sí es un sujeto procesal esencial o indispensable o principal. Y hago este comentario porque pudiera ser que en un momento dado ustedes lean o les comenten o investiguen y pueden encontrar eso de que porque la víctima desista o renuncie de su derecho, pues no puede ser considerada como sujeto procesal y esencial o principal. Bien, en cuanto al 124, pues es un artículo que ya vimos cuando hablamos de la reparación digna y vimos ahí pues qué aspectos comprende la reparación digna según el artículo 124. Bien, en cuanto a la víctima, el doctor Alejandro Rodríguez Varías escribió un texto que se denomina Manual del Derecho Procesal Penal 2, tomo 2, segunda edición. Y él ahí enfoca lo que es la victimización y los grados de victimización que sufre una persona que es afectada por la comisión de un delito o de una falta. Y cuando él habla de la victimización, señala que debe considerarse la misma como los daños y efectos que genera el delito o falta sobre la víctima. ¿Ya? Es decir, siempre la persona que es víctima de un hecho delictivo va a sufrir daños. Pues, y esos daños vamos a ver en un momentito, como vimos en clases anteriores, que hay daños personales, patrimoniales, psicológicos, etc. Y pues la victimización, pues describe esos daños que provoca en la persona la comisión de un delito o de una falta. Es lo que ese daño que sufre la persona, pues lo que se conoce como victimización. Y como les decía, el autor hace referencia a varios tipos de o grados de victimización. Él habla de una victimización
primaria. Y cuando se refiere a esta clase de victimización, señala que consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del delito, del hecho delictivo. Y esos daños se traducen en daños físicos. Y los daños físicos pueden también ser lesiones corporales que sufre la víctima. Por ejemplo, pérdida de miembros del cuerpo, cicatrices visibles, disfunción orgánica, esterilidad, etc. Por ejemplo, si estamos ante un delito de lesiones, que puede ser lesiones leves, graves, específicas o gravísimas o culposas, pues si es un delito de lesiones, habrá lesiones corporales, ¿ya? Puede ser también, dependiendo del tipo de lesión, que puede ser una lesión específica o gravísima, pues la pérdida de un miembro del cuerpo. También puede generar una disfunción orgánica, o esterilidad, etcétera, etcétera. Esos son daños físicos. También hay daños psicológicos o emocionales. Y los daños psicológicos, pues es la afectación emocional que provoca en la víctima la comisión del delito o falta. Ejemplo, la depresión, procesos neuróticos, delirios de persecución. Esta gravedad psicológica va a depender muchas veces del delito cometido contra la víctima. Porque hay delitos que psicológicamente afectan más que otros. Por ejemplo, si una persona es víctima de un secuestro, de una extorsión o de un delito de agresión sexual, pues psicológicamente la afectación va a ser mayor que un delito por una estafa o por un hurto de una bicicleta, de un aparato eléctrico, etcétera, que definitivamente va a tener una afectación psicológica, pero no va a ser en la dimensión en que se produce en un delito como secuestro o, como les decía, un delito contra la libertad sexual o una extorsión. Entonces eso va a depender de la gravedad del delito. Y pues puede dar depresión en delitos sexuales, en delitos de plagio, secuestro. Muchas veces la depresión es tan grave, tan fuerte, que induce a la víctima al suicidio, al intento del suicidio, a la adicción a drogas, al alcohol, etcétera. Y también procesos neuróticos, que hay una alteración del carácter, en la personalidad de la persona, y también puede haber delirio de persecución, es decir, que la persona que ha sido víctima de un hecho delictivo se sienta perseguida o pierda esa seguridad de conducirse en la vía pública o en su automóvil, tenga ese temor, esa incertidumbre de que va a ser nuevamente víctima de un hecho delictivo. Es decir, que emocional y psicológicamente hay una gran afectación. Y como les decía, eso va a depender del tipo penal cometido contra la víctima. El daño patrimonial, pues recae sobre los bienes o patrimonio. Por ejemplo, pérdidas económicas, pérdida de ganancias, etcétera, que pues afectan el patrimonio de la víctima. Y también se habla de un daño social, es decir, provocado por la sociedad, es los que se producen al honor, a la reputación, prestigio de la víctima. Ejemplo, estigmatización, discriminación, etc. Esto también depende del tipo penal. En los delitos de violencia sexual, muchas veces la víctima, aparte de que es afectada emocional, físicamente, también su reputación, su prestigio se ve afectado.
pues prácticamente al ser víctima de una violación, por ejemplo, de abusos deshonestos o de cualquier delito que atente contra la libertad sexual, definitivamente va a crear una estigmatización en la víctima, una discriminación. Muchas veces la discriminación en su propia familia, en su propio hogar, muchas veces son prácticamente marginados por el hecho de haber sido víctimas de un hecho delictivo. Es decir, socialmente esta persona puede ser rechazada, no solo socialmente, sino profesionalmente, laboralmente, con sus amistades, etcétera, etcétera. Y con la familia también, pues. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí. Licenciado, gracias. Licenciado. Bien. También, sí, Débora Soto. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda, pero respecto al examen extemporáneo, no sé si se la podría hacer Eso, ahorita o al al final, final. por favor, al final, por favor. Ah, ok, gracias. Bien, la victimización secundaria, pues, según el autor, dice que son los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia a la víctima del delito o falta cuando entran en contacto con el sistema de justicia. Eso significa o quiere decir que muchas veces la víctima tiene que narrar o tiene que exponer ante las diferentes instituciones los hechos delictivos de la cual fue víctima. Y eso genera una revictimización o una victimización secundaria. Y por eso, para evitar esa victimización secundaria, hoy en día en el Ministerio Público, bueno, ahora, sino desde hace varios años, en el Ministerio Público se creó la Oficina de Atención a la Víctima, la Oficina Integral de Atención a la Víctima, en donde una víctima, una persona que es víctima de un hecho delictivo, sobre todo en delitos sexuales, inmediatamente es atendida por el psicólogo, por el psiquiatra, por el médico forense, por el fiscal, por el juez, a efecto de que todas estas personas que intervienen en la administración de justicia reciban en un solo momento, en un solo acto, la versión de la víctima, precisamente para evitar que la víctima repita los hechos, que lo haga primero ante la Policía Nacional, luego ante el Ministerio Público, luego ante el médico forense, luego ante el psicólogo, ante el psiquiatra, etcétera. Eso genera una revictimización, porque es prácticamente hacer que la víctima narre reiteradamente esos hechos. Y solo el hecho de recordar la forma en que aconteció el mismo, pues le genera, digamos, una victimización. Entonces, para evitar precisamente eso es que existen estas oficinas de atención integral a la víctima, para evitar que la víctima tenga que narrar los hechos cuantas veces sea necesario ante diferentes funcionarios o personas que están involucradas en la administración de justicia. Y esto se daba antes de que existieran esas oficinas en el Ministerio Público, porque al entrar en contacto la víctima con la Policía Nacional, por ejemplo, tenía que narrarle a la Policía Nacional cómo sucedió el hecho delictivo. Al ser entrevistada por el fiscal, tendría que narrar nuevamente los hechos. Cuando se le remitía al médico forense para que hiciera la evaluación correspondiente, pues también tendría que, y así sucesivamente. Entonces, todas esas narraciones definitivamente creaban una estigmatización, agravaba la situación de la víctima. Entonces, para evitar esa situación, pues se pensó en crear esas oficinas.
en donde están presentes el juez, está presente el Ministerio Público, la policía, médico forense, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social y cualquier otro especialista que pueda apoyar a la víctima en ese momento para tratar de que a partir de ese momento empiece a recibir el tratamiento profesional adecuado y pertinente para ir superando esa estigmatización, ese trauma o ese daño emocional o psicológico por la comisión del delito. Entonces, y pues definitivamente muchas veces, a pesar de tener un tratamiento especializado por peritos en la materia, a veces la víctima no supera con facilidad esa estigmatización. Pues en la vida real, en la vida práctica, hemos tenido lamentablemente muchos casos en los cuales, sobre todo en delitos sexuales o secuestro, la víctima no logra superar ese trauma pese al tratamiento profesional y resulta quitándose la vida o intentando suicidarse, o bien, digamos, se convierte en adicto a drogas o alcohol y a otro tipo de situaciones, como un mecanismo de querer olvidar, digamos, ese dolor y ese sufrimiento que le provoca constantemente la comisión del hecho delictivo. Entonces, precisamente para evitar esa victimización secundaria es que hoy se ha superado esa situación. En cuanto a la victimización terciaria, estos pues se refieren básicamente son los daños producidos a la víctima por la sociedad como consecuencia de la estigmatización y etiquetamiento de su persona, lo que provoca un sufrimiento añadido o adicional. Como les decía, hay delitos que por su gravedad que se cometen contra la víctima, pues complican o hacen mayores los daños producidos y que la sociedad es la que se encarga pues de hacer esos reproches o hacer, digamos, esa estigmatización. Hay personas que las etiquetan, pues, como dice el autor, el quitamiento de su persona. Es decir, una persona que ha sido muchas veces víctima del delito de secuestro o de violación, la sociedad los etiqueta y a veces en la misma sociedad los rechaza por haber sido víctimas de un hecho delictivo de esa naturaleza, cuando debería ser lo contrario, no rechazarlos, no etiquetarlos, sino que apoyarlos emocional, moral, espiritual, materialmente a la víctima. ¿Por qué? En estos casos, pues la víctima merece una atención especial para que pueda superar el trauma o la estigmatización que le provocó el hecho delictivo. Y lejos de crear una discriminación, un etiquetamiento, pues apoyarla en todo sentido, como una forma o manera de coadyuvar con que pueda superar ese dolor y ese sufrimiento por la comisión del hecho delictivo. Incluso en algunos casos, cuando se trata de delitos sexuales, muchas veces hasta es causa de separación, causa de divorcio, porque la pareja a veces no comprende, no entiende que la persona fue víctima de un delito sexual, que no buscó la víctima ser víctima de ese hecho delictivo, sino que lamentablemente por circunstancias ajenas a su voluntad, pues fue víctima de ese delito. Sin embargo, pues eso ha generado serios problemas, a veces en parejas, en familias. Como les decía, que a veces ya el esposo ya no quiere tener relaciones íntimas o sexuales con su esposa, o su esposa
precisamente por la estigmatización que sufrió también, pues, y es entendible, pues, que a veces ya no quiera tener relaciones sexuales, o que si las tiene, pues ya no es a plenitud, sino que siempre pensando en el daño psicológico causado por ese hecho delictivo. Y eso muchas veces ha generado una separación o un divorcio en el matrimonio. De manera que si analizamos con detenimiento las clases de victimización que sufre una persona que es, valga la redundancia, afectada por un hecho delictivo, pues definitivamente es una afectación seria, grave, y como les decía, eso va a depender también de la personalidad de la víctima y del tipo penal cometido en su contra. Eso es en cuanto a lo que son prácticamente los grados de victimización que sufre una persona contra quien se ha cometido un delito. Pues en cuanto a la comisión de una falta en contra de una persona, pues podemos decir que la afectación pues puede ser menor. Ya pues recordemos que las faltas pues incluso su sanción es menor a un delito o a un tipo penal, que pues precisamente por que no son tan graves, podríamos decir, las faltas pues definitivamente generan algún daño en la persona, pero no con la intensidad ni la gravedad de un hecho delictivo. Pero de todas maneras sí genera o produce algún daño en la persona. En cuanto a los daños, pues ya vimos los daños en que también cuando vimos la reparación digna, vimos los daños que provoca la comisión de hecho delictivo y la forma en que pueden ser reparados esos daños y perjuicios causados por el delito. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a al tema que hemos expuesto esta noche. Antes de concluir y pasar a una información que la compañera estaba solicitando en relación al examen extemporáneo y al trabajo o comprobación de lectura que vamos a tener. Bien, tal vez solo, por favor, todos los artículos que citamos, léanos, porque es evidente que no lo leen. Al estar viendo los exámenes y estar calificando los exámenes, me he dado cuenta que cuando en los casos prácticos sobre todo, en el último inciso se les indicaba que citaran las leyes o los artículos de las leyes aplicables al caso. Sinceramente, la mayoría citaba uno o dos artículos de una ley nada más y otras leyes nada que ver. Entonces lean por favor los artículos. Por eso yo desde el inicio les decía que la herramienta del estudiante de derecho son sus leyes y hay que tenerlas a la mano. Porque hay que aplicarlas, hay que interpretarlas, hay que analizarlas. Y el examen refleja todo lo contrario. Bueno, muy pocos los que citaron artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, de la Constitución, algunos sobre la Convención Americana e incluso algunas otras leyes. Y la mayoría, pues a veces uno o dos solo de una ley. Y a veces no tenía relación con el caso planteado. Entonces, por favor, lean los artículos que señalamos en clase. Bien, si no hay dudas o preguntas, entonces agotamos el tema de esta noche.
continuaremos el próximo jueves con otro tema. Para los compañeros que se conectaron después de que iniciamos la clase, habíamos dado dos informaciones. Una, en relación al examen extemporáneo que lo vamos a realizar el día de mañana a partir de las 16:30 horas en el edificio S7, segundo nivel, cubículo 205. Las personas que presentaron en el plazo la solicitud y la justificación. Algunos compañeros han manifestado que ya no pudieron presentar la petición en coordinación por razones de trabajo o por otras razones. Pero tampoco me la presentaron a mí. Entonces, ni al compañero Javier, creo que no sé si se le remitieron a él la justificación y la solicitud. De todas maneras, mañana pues lleguen y vamos a ver la justificación que presentan, que impidió que se examinaran el día martes. No va a haber otra oportunidad, el día de mañana es la última. Con relación al trabajo que vamos a hacer o a la comprobación de lectura que vamos a realizar, es sobre la ley orgánica del Ministerio Público y la ley de servicio de defensa público penal. Hay que leer esas dos leyes porque sobre esas dos normativas o bien realizamos un trabajo o una comprobación de lectura. El día jueves yo les estaré informando cuál de las dos opciones vamos a realizar y la fecha en que se realizará la comprobación o la entrega de trabajo. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, esa es la información. Chajón Hernández levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo me queda una inquietud aquí sobre la victimización terciaria. ¿Será que podemos encajarlo con el tipo de victimización social que vimos en los daños sociales? Veo yo que puede encajar ahí en la victimización terciaria, ¿verdad? Tiene relación. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Para servirle. Henry. Buenas noches, Lic. En mi caso yo presenté mi justificación ahí en el segundo nivel del S2, pero tengo un poco de problema con el horario del examen porque yo salgo a las 5 y para estar a las 4:30 tendría que pedir permiso para salir como a las 3:30, entonces no sé si me vayan a dar permiso para salir a esa hora, ¿verdad? Sí, bueno, entonces llegue a la hora que pueda y ahí sí que contestar lo que le dé tiempo, porque no vamos a tener ninguna otra fecha para hacer el examen. Bueno, gracias. Sí, Débora. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo llevé la carta, pero no me la recibieron. La llevé ayer. También tengo el comprobante. Sí, lo que pasa es que me enfermé. Yo vine de viaje y pues ahí está la carta, ¿verdad? De laboral. Sí, por cierto, ya no la he visto yo en clases. Sí, por lo mismo, es que incluso yo quería dar la carta antes y me dijeron que no, ¿verdad? Por lo mismo que le digo del viaje. Y yo regresé y lastimosamente pues con una gran infección y fui al doctor y tengo mi comprobante que fui ese día. Por lo mismo no me pude presentar al parcial, ¿verdad? Y no pude llevar la carta antes. Entonces no sé si podría llegar el día de mañana. Igual yo le presento los dos comprobantes, va al médico y la carta laboral. Llegue mañana y veamos la justificación.
Bueno, gracias, licenciado. Bien, entonces, feliz noche, compañeros. Nos saludamos el día jueves en forma virtual. Que tengan un feliz descanso y una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.